Hoy vamos con la famosa lista de 30 libros para leer antes de los 30. ¡Comencemos! Hola Literatus, mi nombre es María Stefani. Este canal es relativamente nuevo, por lo que no existía en 2023 cuando cumplí 30 años. Justamente ese acontecimiento me llevó a decir, ¿y por qué no? Abrí el canal en junio y en septiembre publiqué el primer video. Luego descubrí con sorpresa que algunos de mis booktubers favoritos también comenzaron a cumplir 30, por lo que este video se hizo famoso en mis notificaciones. Es que me concentré en otros proyectos y mientras tanto reflexionaba sobre esos libros que quise haber leído antes de los 30, pero que por un conjunto de circunstancias no había podido. Destiné buena parte de mis 30 años, del tiempo que ha pasado desde entonces hasta ahora, a leer algunos de esos títulos y valorar si merecía la pena estar dentro de este listado. Estuve pensándolo bien en estos últimos 2 meses qué libros podría mostrar en este video y el resultado lo tenemos a continuación. Esto es The Mi Literatus. Voy a presentar 30 recomendaciones que incluyen más de 30 videos. Una pequeña trampilla, no se exceden mucho, pero es que no pude obviar algunos títulos porque sí que decidí hacerlo en una especie de orden cronológico. No que si tienes esta edad tienes que leer este libro, sino que considero que en este rango etario este tipo de libros se disfruta más que ya un poco más maduros, más o menos esa es la idea, pero bueno, que lo puedes leer a cualquier edad. Vamos a comenzar con las 4 premisas tramposas que incluyen más de un libro, como lo dije, arrancando de los 15 años. Primera, bestseller que mezcla ficción histórica con misterio. No podía saltarme esta recomendación. Se trata de una tetralogía, la del Cementerio de los Libros Olvidados, por el autor español Carlos Ruiz Zafón. Un conjunto de libros autoconclusivos, según el autor, que se puede leer en cualquier orden. Está compuesto por La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. La sombra del viento, publicado en 2001 con 575 páginas, se ambienta en la Barcelona de 1945 y consta de una atmósfera gótica que enmarca algunos escenarios fantásticos con el aire melancólico de una ciudad gris en medio de la posguerra, que criptas, casonas abandonadas, el cementerio de los libros olvidados. Trata la historia de Daniel Sempere, un joven de 17 años que intenta descubrir un misterio relacionado a Julián Carax, un escritor maldito. Esto lo llevará a una secuencia de sucesos que irán creando los misterios que más adelante en otros libros se irán resolviendo poco a poco. No obstante, la historia principal que nos presentan en este primer tomo concluye al final y no nos deja en ascuas para un próximo. Las descripciones de Zafón articulan el ambiente gótico porque mezcla el detalle del ambiente, del clima, con los sentimientos de los personajes. Por esto al principio quizá cueste un poco acostumbrarse porque son muy cargadas. Si logras engancharte, que sinceramente es muy fácil y al final quedas con ganas de más, puedes continuar con la saga, o si decides dejarlo así, quedarte solo con La sombra del viento, tal vez una pausa de algunos años para continuar con la saga, lo puedes hacer por El juego del ángel, publicado en 2008 con 672 páginas. Trata la historia de David Martín, otro escritor maldito. ¿Qué relación hay entre David Martín y Julián Carax? ¿Qué relación hay entre la trama de La sombra del viento y la del juego del ángel? Es algo que se va a descubrir solo al final de la tetralogía. En este segundo libro, pues que nos van a contar cómo es que David Martín se convierte en un escritor maldito y demás. Lo interesante del juego del ángel es que te presentan a un personaje súper gótico que siento
es homenaje a un clásico gótico, a un personajazo. Siempre va a estar vigente, pero no voy a decir cuál para no dañarles la sorpresa. Por este personaje y por la forma un poco más madura en que se desarrolla la historia de David Martin, este segundo libro de la saga es mi favorito. Sin embargo, sí recomiendo que si se trata de un lector joven, comience por La sombra del viento, que es un excelente abrebocas. El prisionero del cielo, publicado en 2011 con menos de 350 páginas, para mí es como si fuese un spin-off. Te presenta a personajes principales de la saga que ya han aparecido en los libros anteriores. Puedes leer La sombra del viento y El juego del ángel en cualquier orden, pero para leer El prisionero del cielo es estrictamente necesario, a mi juicio, haber leído los primeros dos, porque, bueno, que se te hacen más entrañables esos protagonistas del prisionero del cielo, cosas de la ciudad, del ambiente, de lo que está sucediendo en esa historia que hace saltos de tiempo hacia el pasado y hacia el presente, van a tener más sentido si ya has leído los primeros dos. El juego del ángel se ambienta en la Barcelona de 1920 y El prisionero del cielo en la Barcelona de 1930, me parece. Es durante la guerra civil española. El escenario principal vendría a ser la fortaleza militar de la montaña de Montjuic, en homenaje a otro clásico, no voy a decir cuál, pero eso es lo interesante y lo agradable de la saga. Bueno, una de las cosas, y es que puedes encontrar esas referencias a los clásicos favoritos del autor. Y finalmente El laberinto de los espíritus, publicado en 2016 con 928 páginas. Se divide en dos. En la primera parte encontramos a un nuevo personaje que entra aquí para cerrar la saga. Bueno, para fungir como investigadora. Este libro tiene un tinte detectivesco y es una chica, una mujer, la que se encarga de unir todos los cabos, ¿no? De cerrar las puertas que se han dejado abiertas a lo largo de los 4 libros. Y la segunda parte rescata a los personajes de La sombra del viento. La segunda parte del laberinto de los espíritus se pasa algunos años después de La sombra del viento, por eso es que después del segundo libro que no puedes seguir sin haberlos leído todos. Como lo dije, misterio y ficción histórica. Ahora, si desean hacer un viaje más remoto en el tiempo y desplazarse a un ambiente 100% gótico en plena Edad Media, el libro perfecto sería En nombre de la rosa, de Umberto Eco, una historia de rivalidad eclesiástica que incluye a una biblioteca tan grande y rica en existencias como la de Alejandría, ubicada en una abadía nada modesta, bueno, en un lugar de la Italia de 1327, me parece, en la que se sucede un ciclo de asesinatos que apunta a esa rivalidad entre franciscanos y benedictinos. No sé por qué es habitual antes de los 20 años sentir curiosidad por el cristianismo, no como una búsqueda espiritual, un descubrimiento de religiosidad en la mayoría de los casos, sino desde un punto de vista crítico, ¿no? Como preguntándose ¿cómo es que llegamos a ese punto? O desde una curiosidad ambiciosa respecto a esos supuestos misterios históricos que han sido ocultos por instituciones tan poderosas como, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Este tipo de libros que nos hacen pensar sobre el curso que ha tomado, los planes o proyectos de control mundial. Más o menos en esa fantasía es que estamos antes de los 20. No a todo el mundo le pasa, pero he visto que es un patrón, ¿no? Algo un poco común en esa edad. Si ese es el caso y hay disposición, porque es un libro extenso, sería esta una excelente opción. Recordemos que se trata de un juego de metaficción en el que el autor intenta darle verosimilitud al curso del debate de los personajes. Estamos hablando de hombres religiosos, hombres formados en la iglesia, en la Italia de la Edad Media, que un contexto muy sesgado, muy específico. Entonces el autor intenta dar crédito a esa historia, ¿no? A través de una especie de manuscrito misterioso hallado por un, bueno, científico, qué sé yo, que traduce esto y con sus palabras cuenta
lo que escribió ese personaje que vivenció ese conflicto y que pasó por esa investigación sobre los asesinatos en la abadía. A lo que me refiero es que pese a tener esta visión moderna, pues que es complicado, ¿no? Porque no que sea difícil de entender, sino que es pesado. Son cavilaciones plagadas de filosofía escolástica y con muchas frases en latín. Tienes que darle tiempo, tienes que hacerlo con calma, porque si no, pues se te va a atragantar, le vas a coger fobia al libro. Sí que recomiendo tener algo de bagaje sobre filosofía. Si ya estás muy lejos de la adolescencia, de la etapa escolar y estamos un poco oxidados en estos conceptos, voy a dejar algunos links en la caja de descripción para todos los gustos, que links de consulta rápida y links que desarrollan más ese tema que sí me parecieron muy interesantes. Quería compartirlos con ustedes aprovechando que hablamos sobre este libro. Segunda premisa, cóctel de fantasía clásica inglesa. Aquí no hay mucho que explicar, se trata del Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos por Tolkien. El Hobbit es un libro de 208 páginas, es corto y cuenta la apacible vida que lleva Bilbo Bolsón en la comarca hasta que es convocado a una aventura. Mientras que la trilogía del Señor de los Anillos cuenta la historia de Frodo Bolsón, sobrino nieto de Bilbo, y cómo él también lleva una vida tranquila en la comarca hasta que es convocado a una aventura. El plus de la obra de Tolkien es la Tierra Media, las razas que se encuentran allí, los pueblos que conviven en ese ambiente que está un poco crítico porque se siente llegar la guerra, ¿no? El Señor Oscuro amenaza con levantarse nuevamente. Es un relato fantástico de la hipotética Europa milenios antes de la Edad Antigua, más o menos así. Por lo tanto, se trataría como que de un estudio etnográfico de fantasía, una historia perfecta para antes de los 20. Aunque yo leí la trilogía con 30 años y la disfruté un montón. Tercera premisa, cóctel de fantasía inglesa actual. A mí me encantó este libro, pero cuando intento verbalizar las razones, pues que no logro organizar mis ideas. Estoy hablando del Priorato del Naranjo por Samantha Shannon. Esta autora joven ha sido catalogada como la Tolkien del siglo XXI. No concuerdo con este apelativo que las editoriales, los críticos han intentado darle, porque se requiere de mucho más que una buena historia para alcanzar el nivel de Tolkien, ¿no? Tolkien era docente, Tolkien incluía un enfoque académico, aunque era fantasía en sus libros. El legado de Tolkien va a ser muy difícil de asemejar, de imitar, lo que sea, pero sí me gustó el Priorato del Naranjo. Si buscan un libro de fantasía con empoderamiento femenino, este libro es el indicado. No se trata solo que la protagonista es superior a todos los demás personajes y salva el mundo, no. Es una historia hecha por mujeres, tanto buenas como malas, que villanas. Sin embargo, esto no significa que los personajes masculinos no tengan prioridad o no sean importantes en la historia. Imaginen un mundo medieval en el que no existe el racismo ni la heterosexualidad. No que haya condescendencia, no que exista fricción, riña entre géneros, nada. Simplemente nunca existió. Casarse con cualquier persona es común y la mezcla racial se aborda desde un punto de vista político, es decir, se hace para tejer alianzas entre reinos, entre casas reales y alianzas comerciales o un intercambio cultural, porque bien que sí hay división geográfica y en unas partes predomina, vamos a llamarle raza fenotípicamente hablando, ¿no?, que en otra. Entonces sí se sabe de dónde es cada persona, de qué país, pero ese intercambio racial se toma desde ese abordaje que ya mencioné. Es un mundo monógamo y muy apegado a la religiosidad, pero no estamos hablando de las religiones conocidas en el mundo real, ¿no? La autora inventa un sistema religioso diferente para cada pueblo y eso hace parte pues de la creatividad y del trabajo
que hizo la autora recopilando información también desde un abordaje académico, pero que mucho más práctico que Tolkien, por ejemplo. Es que es interesante, es una propuesta muy buena que se disfruta más cuando eres adolescente, ¿no? Claro que a mí me encantó, pero siento que a un adolescente le va a explotar la cabeza. En este momento no estoy preparada para hacer un análisis de la obra de Stephen King o qué libros serían mejor para cierta edad y otros no, porque no los he leído todos. Incluso hay unos libros que temo leer, no porque me sienta cohibida de lo que me voy a encontrar ahí, sino por su extensión. Pero bueno, hablo de lo poco que he leído de Stephen King, el que puedes leer antes de los 20, El misterio de Jerusalem's Lot, que es un homenaje que Stephen King hace a Drácula de Bram Stoker. Y bueno, si te gusta el horror, si te gustan los vampiros, las historias de terror en pueblos pequeños, ese libro es perfecto. A mí me emocionó muchísimo, a un joven, a una chica que le encanta el género, que le encanten las películas de terror, lo va a conmocionar. El libro que puedes leer después de los 20, It. Aquí hay una cuestión. It está protagonizado por chicos de 9 a 12 años más o menos. Se supone que la adolescencia sería una edad perfecta para leerlo porque los recuerdos están más frescos. El tránsito de la infancia a la adolescencia, en fin. Pero no recomiendo comenzar por It. Bien que, por ejemplo, El misterio de Salem's Lot, de Jerusalem's Lot, sería un ejercicio mucho más accesible para empezar con el autor, porque It consta de 1500 páginas. 1. 2. El proyecto de descripción del pueblo de Derry, pues que es muy ambicioso, ¿no? Porque no solamente te hace la cartografía social del momento actual de los personajes, sino que te habla del pasado, te hace una descripción, cómo ha evolucionado el pueblo, qué ha pasado durante las apariciones de eso. Puede ser que te canse, que a mitad de camino o incluso antes quieras dejarlo. No es un libro que en cada página, en cada capítulo, te vas a morir de miedo. Y si es lo que estás buscando de adolescente, quizá te aburra algunos apartes del libro, porque It no ambiciona solo eso, ¿no? Causarte terror. Además que hay un paralelismo entre los personajes durante la infancia y en su vida adulta. Está mezclado. Es más entendible esa dinámica, como que engancha más cuando estás un poquito más grande. Y el que tienes que leer a los casi 30 años es El Resplandor. Vemos a un protagonista masculino, se trata de Jack, un hombre casi de 30 años que ha pasado los últimos 10 de su vida intentando convertirse en un escritor famoso, pero ha fracasado. Va acabando cada vez más hacia abajo, ¿no? Va tocando fondo, no tiene ningún mecanismo de salvamento, está en la ruina y es padre de familia. Estar en una situación muy pero que muy complicada es muy difícil, pero si además tienes una familia a tu cargo, pues que es mucho peor, porque no tienes espacio de nada, ¿no? La vida sigue corriendo, el niño sigue existiendo, todos los días necesita cosas, no solamente implica un esfuerzo económico, sino un esfuerzo psicológico, tienes que estar, bueno, que muy difícil. Entonces es la típica crisis de los 30, ¿no? Sentir que tenía este objetivo, no lo pude realizar y además tengo peso aquí. Entonces tengo que continuar por un camino que no quiero. Más o menos esa es la idea del libro. Este personaje es muchísimo más profundo que el que nos presentan en la adaptación. De hecho, es supuestamente una autoficción de ese momento de la vida del autor. Y por este motivo el autor no se sintió satisfecho con esa adaptación, decidió hacer otra. Bueno, a ese cuadro familiar tan difícil se le añade el componente de horror. El hijo de Jack tiene poderes telequinésicos, fantasmas, espíritus, bueno, puede tener algunas premoniciones, y Jack acepta un trabajo en un hotel ubicado en la montaña, en un lugar donde el invierno es muy fuerte. Cuando cae, los caminos quedan sellados por la nieve y él acepta el trabajo de quedarse allí como viviente cuidando del hotel durante el invierno, ¿no? Solamente
nuevamente esta familia un hotel plagado de fantasmas. Premisa número 5. Historia protagonizada por niños. En este caso traigo La niña duende de George Sand, seudónimo de la escritora francesa Aurora Lucille Dupin. La historia gira en torno a 3 niños, un par de gemelos, hijos del gobernador o regidor del pueblo, más o menos una analogía entre la historia de Caín y Abel. El hijo súper laborioso que quiere ayudar en todo, está siempre pendiente de lo que se requiere y cumple las expectativas del padre. Y el hijo que no, el hijo que sí, pues el padre siempre lo llama a ayudar, a que esté pendiente de la comunidad, quizá a que sea el reemplazo de este padre que ya va de salida. Y el hijo que no es maltratado, no es ignorado, sino que pues se le deja en paz, ¿no? Se le deja estar porque no funciona como el otro, entonces dejémoslo ahí en lo suyo. Esta diferencia a este chico, pues claro que no le va a gustar, siente la predilección por su hermano y un día molesto escapa al bosque. Su hermano se entera de la huida, va a buscarle pero no lo encuentra. En medio de esta misión se encuentra con la niña duende. La niña duende es nieta pues de una mujer pobre, de una familia pobre, pero su abuela ha sido tildada de bruja. El hermano bueno se encuentra con la niña duende y la niña duende promete ayudarle a cambio de que siempre haga lo que ella diga, ¿no? Pues que sean amigos, que estén siempre juntos. El chico accede y la nena encuentra al hermano. Esta amistad no se hace difícil para este niño, sin embargo, para su hermano va a hacerlo porque siente que ese compañerismo ha sido sustituido por la niña duende y así vamos a ver una historia mezclada con cuento de hadas y parte de crítica social hacia lo que era esa época, ¿no? Los estereotipos y tal, que es una historia linda y para romperse el corazón. Premisa número 6, novela de formación. Este tipo de novela muestra a un personaje desde su infancia hasta una edad adulta, ya una juventud avanzada, hasta el punto en el que la vida le hace perder su candidez o le hace perder esa perspectiva súper optimista que tenía en un principio de las cosas. El personaje pensaba en su preadolescencia que bastaba con solucionar esto para resolver la vida, pues sus propios problemas o un problema de alguien de su círculo o de su familia. Con alcanzar este objetivo iba a ser suficiente, pero con el paso de los años y el camino que elige, percibe que no es así. Quizá había diagnosticado mal el problema, quizá esa solución no funcionaba o no aplicaba de igual manera para sí mismo que para la otra persona. Las necesidades cambiaron y cuando ya logró resolver esas necesidades anteriores surgen nuevas, o tal vez muestra la imposibilidad de cambio, ¿no? Porque se había trazado una meta imposible de realizar. Lo veía todo súper factible en la adolescencia, pero cuando llega a la edad adulta se da cuenta que no es así. Por eso es una novela de formación. Si buscan una novela protagonizada por un chico, recomiendo Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Como el título lo dice, muestran cómo eran esas grandes expectativas de la vida que tenía el protagonista de chico y en qué resulta realmente, ¿no? Cómo se zanja eso. O si buscan una novela protagonizada por una chica, sugiero Jane Eyre de Charlotte Bronte. La nena queda huérfana, su tío materno la adopta, la lleva a casa de su familia, pero este también fallece y ella queda en manos de sus primos malcriados y de su tía política que nunca estuvo de acuerdo con que la niña estuviese ahí. Premisa número 7, el típico romance de época. Esto va por si, por ejemplo, son amantes de series de época o de películas de época y un día pensaron, bueno, ¿por qué no leo un libro de este corte? Pues Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es perfecto porque no se trata solo del romance. Aquí vemos una historia de enemies to lovers, primero se odian, luego se aman, pero la riqueza del libro radica en el retrato de
época. Está escrito que a principios del siglo XIX, pero retrata más ese final del siglo XVIII. En la forma de narrar podemos ver la perspicacia de la autora, porque recordemos que era la época de la regencia, los cánones sociales eran diferentes, el modo de expresarse demostraba muy claramente de qué clase social eras, ¿no? El acceso a la educación era cuestión económica, tenías la forma de acceder, si no pues no, era muy difícil que una persona que no tuviera mediana relación con las clases altas pudieran expresarse así. Y con la narrativa de Jane Austen vemos esa forma aguda y sutil de hacer crítica en el mismo idioma que hablaba la clase privilegiada. Es interesante, es agradable, te engancha desde la primera frase, que además es muy famosa porque logra cautivar al lector, y bueno, es un súper clásico. Premisa número 8, y ya se me van a acabar los dedos. La antítesis al típico romance. Es difícil cuando hablamos de clásicos encontrar libros en donde no hayan intereses románticos. En esa época la literatura mostraba la realidad social. Los jóvenes tenían expectativa de casarse, la mayoría, crear una familia, ¿no? Eran presentados en sociedad con esta finalidad, eran formados para eso, ¿no? Para ser mujeres adecuadas, apetecibles para el matrimonio, hombres de éxito, capaces pues de escalar en la sociedad y a la vez de mantener una familia y de crear un futuro estable para esos hijos que llegarían después. Entonces es difícil no encontrar un libro así. Para mí la antítesis al típico romance sería un libro en donde hay romance, pero se trata de una historia trágica, ¿no? Que por algún motivo no se puede concretar el amor, o que sí puede llegar a ser, pero esta realización representa el sufrimiento de otras personas, es decir, mucho drama en estas historias. El primer libro es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Nos presentan, además del drama de una relación complicada, a personajes con una psicología muy cargada, ¿no? Que muy turbio el ambiente, te quita la paz. Pues si vienes de leer al típico romance clásico y entras en este libro que te va a inquietar, te va a generar malestar. Y esa es una de las proezas de este libro. Este libro es buenísimo. Este libro es imperdible. Uno de esos clásicos de toda la vida que tiene que estar en tu hoja de vida, en tu carta de presentación como lector. El segundo libro, y más lo traigo por anexión porque no quiero siempre estar referenciando literatura inglesa, es Eugenia Grandet de Balzac, un autor francés. Pasa lo mismo, hay una familia que parece ser de una clase social media baja, pero realmente no lo es, porque el padre ha ocultado su riqueza, y cuando este fallece, pues todo el mundo descubre la situación económica. Chicos que no están preparados para ese mundo, ¿no? La protagonista no está lista para eso, estaba enamorada de un hombre, pero van a haber circunstancias que van a dificultar ese amor, y por esto es trágico. Esta obra hace parte de la comedia humana de Balzac, que incluye más de 80 novelas. Premisa número 9, la imagen de un aventurero en el siglo XIX, y en este caso traigo una recomendación de literatura española por Emilia Pardo Bazán, Memorias de un solterón. Aquí vemos dos líneas narrativas que siguen a personajes diferentes. De un lado tenemos a Mauro, el solterón, un hombre ya entrado en la edad adulta que no ha contraído matrimonio y se inclina más por una vida de libertinaje, y una chica pues que pertenece a una familia medianamente acomodada y que está ávida por conocimiento. No rechaza en sí la única opción que tiene, que es casarse, porque no quiera casarse porque sienta que es negativo tener
esposo e hijos, sino porque es una carga a su fin. Descubrir el mundo, estudiar, trabajar, hacer una vida diferente a la que se supone debería tener, y por esto es tildada de egoísta y de loca. Es el contraste entre dos personajes, un masculino y un femenino, la misma situación y la óptica social, que cambia por el género. Más que una enemistad entre lo masculino y lo femenino, es un poco futurista para la época en que fue escrito, porque en un punto se van a encontrar estos dos personajes y el personaje masculino va a tener un descubrimiento, un atisbo de lo que va a ser el futuro, ¿no? No significa que en principio vea a esta chica empoderada y piense que es lo correcto, sino que va a tener una riña entre esa vida moderna que entra de tajo y los valores tradicionales con los que creció. Premisa número 10. La imagen de una aventurera en el siglo XIX. Vamos con otra recomendación de literatura francesa. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Aquí tenemos una mezcla de adolescencia y tedio. Una chica muy joven es pedida en matrimonio por el médico del pueblo. No conocía nada del mundo, solo lo que leía en sus libros de romance, que tenía una construcción de lo que era el amor y la vida marital, lleno de drama, pasión, declamaciones poéticas, constantes regalos, efervescencia, ¿no? Y al casarse con este hombre ya entrado en sus años, pues se siente devastada, ¿no? Siente que se ha equivocado y no se casó con el verdadero amor de su vida. Entonces emprende un viaje. A lo largo del libro irá persiguiendo esta utopía romántica que trata de visualizar en un hombre y otro, pero no acaba de cuajar, pues. Y así va saltando en una aventura tras otra, siendo un problema para su esposo, no por el hecho de la infidelidad, sino por otras cosas que van surgiendo en el camino. Este personaje ha sido tildado como feminista. A mí no me parece. Me parece que es un ejemplo claro de lo que significa estar perdido en la vida a una edad temprana, como desesperado, porque de hecho el único hombre que la respeta realmente es su esposo y los otros no. Para los demás ella es pues que una burla. Cierto es que si fuese al contrario, ¿no? Si fuese un hombre joven casado con una mujer mayor que emprende la búsqueda de su verdadero amor y salta de un romance a otro y tal, pues la perspectiva sería diferente. No que sea correcto por ser hombre, incorrecto por ser mujer, sino que se procesa diferente, porque tenemos esa limitación de juicio. No es que a mí me hubiese sabido mejor si fuera un chico, sino que hay menos cuestionamientos, y es cierto. Es muy cierto, por eso lo pongo bajo ese planteamiento. Otro clásico que debe estar en nuestro currículum vitae. Salimos de los clásicos con temas interesantes para la juventud, que es sobre la infancia, novelas de formación, de romántica, etc., para pasar a una de las sátiras más importantes de la literatura. Premisa número 11, sátira brasilera. Aquí vamos a hablar de Memorias póstumas de Brás Cubas por el carioca Machado de Assis. Ocultó su ascendencia racial para triunfar en la literatura. Fue su editor, que siempre expedía su imagen como si fuese caucásico, pero realmente era un mulato. Su padre siempre le apadrinó y por esto tuvo el empuje, ¿no?, para poder triunfar en la literatura, pese a su ascendencia racial, en una sociedad que muy racista y en una época difícil. Pesimismo, ironía e indiferencia. Parte de la crítica social tan fuerte que hace Machado de Assis de la sociedad carioca de la época de Río de Janeiro. En esta historia vemos al protagonista que yace en su tumba. Así comienza. Antes de contar su historia, hace una dedicatoria de la misma al primer gusano que logró mordisquear su carne, ¿no? Algo así. Es fuerte, es crudo y se enfoca sobre todo en una crítica a la clase privilegiada y a la burguesía, al eje político, a este sistema de poder. Premisa número 12, sátira rusa. El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov
Es una crítica fuerte a la burocracia y a la clase política stalinista de mediados del siglo XX. De hecho, este autor tuvo problemas por publicar este libro. Su obra era ovacionada por Stalin, por eso se salvó por los pelos. Siempre estuvo en el límite, ¿no? Al borde, porque no podía contener su descontento por lo que estaba sucediendo en la sociedad rusa de la época. Esta historia se divide en 3 hilos narrativos. De un lado tenemos al maestro que quiere publicar su gran obra y se enamora de Margarita, una mujer casada. Esta mujer siempre lo apoya, lo respalda. Es un homenaje que el autor hace a su esposa. Luego tenemos la historia de 2 miembros de la comunidad literaria de Moscú y una crítica a este grupo social, ¿no? A su influencia en la política y a cómo eran doblegados por el sistema stalinista. Y por último tenemos las aventuras del diablo y su séquito ajusticiando a todos los corruptos de Moscú. Buenísimo y muy loco. Premisa número 13. Sátira japonesa. Soy un gato, de Natsume Soseki. Aquí vemos a un gato adoptado por una familia de clase media alta. El padre de esta familia es profesor y constantemente está recibiendo visitas de personas del gremio, ¿no? Que profesores, literatos, poetas, en fin. Y este gato, desde su lugar privilegiado en la casa, irá analizando y criticando a todas las personas que van llegando allí y también ridiculizará los comportamientos acalorados, los excesos de sentimentalismo de sus amos. Es un análisis de la sociedad tokiota de comienzos del siglo XX, creo que se publicó en 1905 y es una buena introducción a la obra de Soseki. Claro, es un libro extenso, pero a lo que me refiero es que Soseki tenía un estilo un poco occidentalizado, que captas muy bien el mensaje y la intencionalidad del gato en su crítica. Es buenísimo. Y la última de este listado de sátiras, premisa número 14, sátira inglesa, Rebelión en la Granja por George Orwell. Es una fábula en la que algunos animales de la granja hacen un plan, bueno, cansados de ser subyugados, hacen un plan y deciden expulsar a los granjeros de allí. Crean un sistema de organización en el cual ninguno oprime sobre el otro, sin opresión. Sin embargo, en un momento dado, los intereses de un grupo se sobreponen a los del conglomerado y este va a ejecutar un plan incluso peor de control, de gobierno, que el de los granjeros, intentando imitarlos e infundir miedo para defender ese poder recién ganado. Es una crítica al sistema stalinista, de nuevo, que hace George Orwell y es una obra imperdible. Pasamos a los góticos de toda la vida, que constantemente son referencia aquí y allá, sobre todo en estos últimos tiempos, en el cine. Número 15, el gótico por excelencia, Drácula de Bram Stoker. La primera mitad del libro es para morirse, la ambientación es espectacular, se pasa en un castillo, en el castillo de Drácula, tenemos a un personaje que se desplaza hasta allí, te mantiene en tensión en todo momento. Recomiendo leerlo en una noche lluviosa para imprimir más suspenso. La descripción es magistral. Número 16, el gótico filosófico Frankenstein de Mary Shelley, algo completamente diferente a lo que me esperaba. En el balance lector de 2023 hablo un poco de este libro, de cómo me sorprendió positivamente. Es muy Dark Academy porque nos presentan un escenario científico, bueno, que el mundo del conocimiento, ¿no? De los avances de la ciencia, de los desmanes, de hasta dónde eres capaz de llegar para lograr tu objetivo, alcanzar la fama. Hay mucho cuestionamiento sobre lo que es ético, lo que es correcto, y este personaje del monstruo introduce planteamientos filosóficos básicos muy interesantes. Número 17, el gótico estilista, el retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Habla sobre la fijación
por una persona. La constante adulación, si eso es positivo realmente. Cuando alguien inexperto es admirado sin medida, exaltado por su belleza, piensa que esta es la máxima, ¿no? En el libro vemos a Dorian Gray, un joven muy lindo, ¿no? Que muy atractivo, que es adoptado como musa por un pintor que constantemente está vanagloriándole, y después entra en contacto con otro personaje que hará una influencia negativa en este joven, lo lleva a los excesos, y así Dorian Gray siente que no puede nunca perder esta belleza, ¿no? Su único atributo, al haber sido musa de un pintor, también se siente arte, pero se enfoca en esa parte exterior, no cultiva nada además de esto. Número 18. El gótico de suspenso psicológico, otra vuelta de tuerca, por el estadounidense Henry James. En este libro se basa o se inspira la miniserie de La maldición de Bly Manor. Trata sobre una chica sin experiencia alguna en el cuidado de niños que decide emplearse como institutriz. A los pocos días de haber llegado a la mansión, esta protagonista, esta chica no sabe exactamente qué está pasando, siente que hay algo maligno o malvado detrás de los niños, siente que es su obligación protegerlos, no solo porque está allí expresamente para eso, sino porque teje una conexión con estos niños, pero no sabe exactamente a qué se está enfrentando, y cuando terminamos el libro no sabemos qué fue lo que sucedió. Si la niñera tenía algún trastorno psicológico y veía cosas donde no las sabía y es culpable de cómo acaba el libro, o si realmente la mansión estaba siendo vigilada por fantasmas. Ahora vamos a las distopías, que como habrán notado se trata este ejercicio de indicar libros no tan complejos, ¿no? Que son buenos para comenzar con un autor o para incursionar en un género literario específico. También se trata de obras básicas en el sentido de que todo lector debería leerlas, pues no es que sea obligación, pero hace parte del conocimiento general. Y esto aplica por supuesto para las distopías. Número 19. El Señor de las Moscas, por William Golding, publicado el 17 de septiembre de 1954. Creo que es la única novela del autor. Trata sobre un avión de civiles que cae cerca a una isla y solo sobreviven los niños. Hay un contexto de guerra. Supuestamente no se trata de la Segunda Guerra Mundial, sino de una guerra futura, porque hay detalles dejados a lo largo de los diálogos que indican esa diferencia de contexto histórico. El caso es que estos niños, hallándose solos, sin el control de un adulto y sin mucha conciencia sobre lo que se debe hacer, en medio de la tragedia de estar perdidos allí, intentan replicar un sistema que se asemeja a una sociedad civilizada. La sensación de estar solos, de no tener un futuro, además de lo que viven día a día, y las limitaciones del hambre, etcétera, incomodidades y toda la cosa, van haciendo que poco a poco este sistema decaiga y afloren los instintos de la naturaleza humana. Número 20. La parábola del sembrador, de la norteamericana Octavia Butler. Creo que es el primer libro de una biología. Aquí vemos un escenario posapocalíptico. Se supone que los problemas medioambientales ya dejaron la Tierra al límite. Hay poco suministro de agua, productos básicos. Es tan complicada la situación, parece que hubo un conflicto. El caso es que la fuerza pública se concentra en proteger a los privilegiados, a quienes pueden en el futuro reconstruir una sociedad, algo así. Ante la escasez, la vida común se torna en una guerra por sobrevivir. No hay policía, cada uno se resuelve como puede. Surgen estas comunidades vecinales amuralladas y muy armadas que se protegen los unos a los otros. No puedes estar solo porque serías una presa fácil para que te quiten tus pertenencias y te hagan algo mucho peor. En un momento algunos personajes deben emprender la huida, un viaje hacia un supuesto oasis donde hay seguridad, donde hay una sociedad más o menos organizada.
que cuando leí la premisa de la carretera, me sonó mucho a la parábola del sembrador. No he leído La carretera, no sé exactamente de qué va, pero en esta odisea por sobrevivir en un mundo así de mucha violencia, pues que me suena parecido, pero tengo que leer La carretera. Esta distopía es perfecta para comenzar con el género. Número 21. El cuento de la criada, por la canadiense Margaret Atwood, también nos presenta un escenario posapocalíptico. Hubo una guerra nuclear, se pierde la fertilidad, progresivamente menos mujeres pueden quedar embarazadas. Hay un golpe de estado militar en Estados Unidos y una reestructuración del sistema. Que el modo de vestir, el estilo de vida, todo cambia, incluso cierta tecnología se oculta para tratar de emular esa vida anterior. Las mujeres se dividen en fértiles e infértiles. Las infértiles van para el servicio, las fértiles fungen como vientres de alquiler. Pero al ser una nueva sociedad religiosa construida con valores anteriores, pues que no existe la inseminación artificial. Bueno, es una distopía interesante, una propuesta novedosa por el país en donde se ambienta, por la situación. Número 22, 1984, también por George Orwell. La Unión Soviética venció en la Segunda Guerra, los países se redistribuyen en regiones de esta, se pierden las identidades nacionales y para lograr mantener el control se crea un sistema de hipervigilancia. Hay cámaras hasta en las casas, en los baños de todas las personas, un régimen del terror de que te analizan en todo tu comportamiento, las palabras que dices, las expresiones faciales que haces en determinadas manifestaciones rutinarias de devoción o fidelidad a este sistema. Bueno, que todo puede ser motivo de sospecha y cómo escapar de este mundo tan hermético, ¿no? Cómo levantarse contra ello. Número 23, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aquí nos presentan a una sociedad futurista que ha logrado tener una vida de confort y que se enfoca en el ocio, ¿no? Hay un sistema de farándula, televisión, todo está para eso, para que estén siempre distraídos, participando en los programas a través de pantallas interactivas y no se fijen en nada más, solamente en saciar sus necesidades básicas y aparentar tranquilidad. Ha sido casi un éxito porque la mayoría de la población vive así y no se pregunta nada al respecto del sistema, de cómo funciona la sociedad. De hecho, no se menciona a la policía en el libro, creo que no. Lo que sí hay es que como avanzó tanto la tecnología, ya no hay incendios, entonces los bomberos se enfocan en quemar libros porque propagar el conocimiento es peligroso. Fue publicada en 1953 y a veces se encuentran comentarios sobre la medio que premonición de Ray Bradbury sobre las redes sociales y todo este sistema de poder participar en esa farándula, ¿no? La democratización de la farándula, del mundo del ocio, fashion, todo esto, y cómo estamos comenzando a distraernos en estas cosas y a dejar de pensar en el funcionamiento de la sociedad. Libros de ficción científica publicados en el siglo XX. Número 24, Solaris, del polaco Stanislaw Lem, publicada en 1961. Trata sobre la tentativa de la raza humana por colonizar otros planetas. Aquí nos hablan de Solaris, un planeta que muestra todas las condiciones óptimas para la vida. Todas las cosas respecto a Solaris son un misterio y es una especie de descubrimiento científico como la razón humana, limitada por nuestra naturaleza, nuestro planeta, el mundo conocido, intenta comprender los fenómenos físicos y telequinésicos de otro planeta. Y el otro, número 25, Ubik, del estadounidense Philip K. Dick, trata sobre una sociedad futurista en la que es posible congelar la conciencia de las personas muertas. Es decir, hay un sector económico que se dedica a esto, a mantener durante algún tiempo después de la muerte activa esa conciencia en una especie de software
algo así, y es posible comunicarse con los muertos. Incluso pueden hacer cuestiones legales, ¿no? Zanjar cuestiones legales estando muertos en ese estado de conciencia, y cómo hay una conspiración para tratar de penetrar en esa realidad. Bueno, que es complicado de explicar. Yo solamente leí la premisa y algunas reseñas sin spoiler. No tuve oportunidad de leer este libro antes de grabar el video, pero sí que lo tengo ahí muy pendiente porque me parece la cuota inicial de Matrix. Este tipo de libros de esa época, de ese corte, si vemos películas protagonizadas por las estrellas de cine de los 80, que Bruce Willis, que Arnold Schwarzenegger, todos esos, pues podremos ver la inspiración de esta literatura en esas películas. Ahora voy con una píldora pensada para esos lectores curiosos que sí aman las novelas, pero que de vez en cuando también hacen sus propias pesquisas. Por eso traje 2 ensayos literarios muy interesantes que ahora están muy famosos, sobre todo el primero, y que me hubiese gustado leer antes de los 30. Número 26, El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo. Ha causado sensación. Se trata de un recuento histórico sobre el origen de los libros, de las bibliotecas, de los bibliófilos. Se publicó en 2019 y habrá lectura conjunta de este libro en septiembre en el Club Un Rincón de Lectura México. Número 27, El gabinete mágico de las bibliotecas imaginarias, por Emilio Pascual. Es una especie de inmersión en algunas bibliotecas muy famosas de la literatura. Estuve checando una entrevista del autor y dice eso, dice: la idea con este libro no es pasártelo como un ladrillo, que parafraseando más o menos la intencionalidad del comentario, no abrir el índice y decidir por dónde se te antoja comenzar. Si es que ya has leído ese libro y quieres ver cómo es que Pascual analiza esa biblioteca imaginaria, ¿no? Y también dice que hay una especie de hipervínculo, de enlace, que cruza todas estas bibliotecas, que es un ejercicio bibliófilo muy interesante. Por eso lo dejo aquí como una excelente recomendación de ensayo literario. Hemos llegado a los últimos 3 libros. Siento como si hubiese corrido media maratón. Como era de esperarse, se trata de libros para incursionar en la cultura del Asia Oriental. Cada uno analiza algún detalle de la sociedad moderna de China, Corea del Sur y Japón. Aquí sí tengo que leer los nombres. Número 28. Corea del Sur, Kim Ji-young, nacida en 1982 por la surcoreana Cho Nam-jong, que se publicó en 2016 y cuenta con 192 páginas. Según la evaluación económica sobre igualdad económica de género del Foro Económico Mundial, Corea del Sur está por debajo de otras naciones no tan desarrolladas como la India, Nepal o Liberia. En 2023 reportó una brecha de género del 68%, ubicándose en el puesto número 105 de los 155 que evaluaba el ranking. Existen grandes diferencias entre hombres y mujeres derivado de ideologías y prácticas patriarcales. Además, se enfrenta a un serio problema de segregación ocupacional, lo que más o menos significa que las mujeres suelen ocupar trabajos informales con poquísimas posibilidades de ascenso, poca seguridad laboral debido a la modalidad de medio tiempo o puestos por horas, un fenómeno que suele atribuírsele a la maternidad porque son ellas las únicas que atienden a sus hijos. Y aquí vamos a hacer un ejercicio imaginativo que vamos a intentar visualizar una situación. Imaginen que están casados y como pareja viven en una ciudad ajena a la propia, pues que no hay familiares, solo son ustedes dos. Todos los servicios están por los aires. Una persona contratada para limpiar las casas, los servicios de seguridad particular, por lo tanto, vivir en un apartamento con portería es que excesivamente caro. Los ingredientes también son costosos. Bueno, el costo de vida es muy alto. Y hay un embarazo. Nace el bebé. Cuando están buscando guarderías para que la madre
salga de la vacancia. Se dan cuenta que, al igual que los demás servicios, las guarderías son carísimas. Hay pocas guarderías, por lo que acceder a un cupo no es solo cuestión de pagar la tasa, tienes que entrar en un listado, en una fila de espera, en donde se te asigna cupo por criterio de necesidad. ¿Cuánto ganan? Bueno, que te esculcan la vida por todas partes. No es solamente te doy el cupo y me pagas, sino que tienes que hacer mérito para que te lo den, ¿no? Además de que, pues, es muy costoso y ustedes tienen otros gastos, ¿no? Que el alquiler, etcétera. Total, que ustedes deben lograr entrar en una de estas guarderías antes de que se acabe la licencia de maternidad, ¿no? Y a ver qué guardería te acepta a un bebé de 3 meses. Además se va a enfermar, porque eso es común en las guarderías. Un niño se enferma, agarra lo que sea, se lo pasa a todo el mundo y a veces el virus rota 2 o 3 veces, por lo menos los primeros 4 meses va a estar constantemente enfermo. Si tiene fiebre, no te lo van a recibir en la guardería y puede estar con fiebre 2 o 3 días. Eso en la mejor de las hipótesis. Supera este virus, desarrolla defensas y entra de nuevo a la guardería, y a los 10 o 15 días agarra otros 3 o 4 días sin ir. No tienen familiares, no tienen a nadie más. ¿A quién le toca cuidarlo? A la madre. ¿Qué empresa va a aguantar ese ritmo? Que la funcionaria tenga que ausentarse 3 o 4 días, por lo menos una vez al mes. En el caso de los hombres no es una opción. Sí, legalmente está, pero hazlo, ¿no? Inténtalo a ver qué pasa. Y claro que si los jardines infantiles son costosos, pues una niñera particular mucho más, y no cualquiera puede ejercer este oficio, ¿no? Es necesario tener una licencia bajo tu responsabilidad de la persona que contrates. Entonces, por una cuestión de costo-beneficio, la mayoría de las parejas de clase media optan por que la madre deje su trabajo, porque a fin de cuentas sale más económico perder ese salario que pagar por el cuidado del hijo, para que sea ella quien se encargue del niño hasta los 6 años, que es la edad en que lo reciben en el sistema educativo. Una cuarentena de 6 años cuidando a ese bebé. Más o menos esta es la situación que intenta retratar este libro. Las mujeres se enfrentan al mismo sistema de calificación que los hombres, tienen que esforzarse por igual, meritocrático, etcétera. Acceder a la educación de calidad es muy complicado en estos países. El nivel de exigencia desde el bachillerato es, bueno, que desde que son niños es muy elevado, y pasar por todo este proceso de años, lograr entrar en una universidad respetable, graduarse, lograr un trabajo, bueno, que para empezar no será el mejor trabajo del mundo, pero acceder a esto, una carrera de obstáculos para tener que dejarlo todo y a ver cómo te vas a integrar a ese sistema tan competitivo 6 años después. Eso en el caso de que tengas solo un hijo, mientras que el padre se separa de esta realidad, crea una vida alterna en la que él pues continúa en la misma dirección, encaminada igual, cumpliendo con responsabilidades económicas, eso sí. Bueno, a saber en cada caso, el caso de cada familia, pero ese por lo menos es el ideal de estas sociedades, pero no se involucra en la crianza ni en el cuidado de ese hijo. Y como era de esperar, pues se separa también la esposa, ¿no? Crea una distancia entre los dos. La mujer sale de la sociedad, ¿no? Se enclaustra en la casa, y entonces es como si perdiera su capacidad de raciocinio, ¿no? Se le quema medio cerebro y se convierte en una persona inferior, mientras que el esposo está ascendiendo en su carrera profesional, y a medida que va subiendo y que va adquiriendo más edad, que eso también es un factor elemental en estas sociedades, cuanto mayor eres, más importante te vuelves, pues está alcanzando la cúspide y no puede dejarse jalonar, ¿no? Hundir por esa vida hogareña inferior. Este libro causó una revolución social, fue un llamamiento al feminismo en Corea del Sur y algunos países aledaños a negarse
a la reproducción. Y por eso Corea del Sur de unos años hacia acá ha reportado una de las tasas más bajas de natalidad. China, Cisnes Salvajes por Jung Chang es una saga familiar de 3 generaciones donde nos van a contar cómo era la vida de esa ciudad en el sistema agrícola, ¿no? Que medio que feudal, incluso en épocas modernas, tiempos modernos, pero que fungía así porque ese era el fuerte de la economía de China. Luego llega el maoísmo, bueno, cómo evoluciona esa sociedad al pasar por esas épocas, ¿no? Que cambia y cómo influyen estos cambios políticos y sociales en la vida de esa familia contada por, bueno, las voces de las principales mujeres de esas 3 generaciones. Y para terminar, premisa número 30, Japón, el corazón de Yamato por Akishi Masaki. Se trata de un libro de 5 relatos con personajes diferentes que se conectan por algún motivo. Quería recomendar algo que fuese más como de la vida cotidiana, lo que son las dinámicas comunes entre funcionarios, ¿no? Pues que compañeros de trabajo, cómo es la cultura del trabajo, lo que fue el Japón después de la guerra, todo esto que aparece en el corazón de Yamato sería una perspectiva un poco más realista de elementos interesantes que construyen la modernidad en Japón. Bueno, literatus, parece que no iba a acabar nunca, pero hemos llegado al final de la lista. Este video implica una responsabilidad porque no es solamente enumerar los libros, sino explicar por qué considero que son libros adecuados para ser leídos antes de los 30 años. No se trata aquí de fijar estas obras como trofeos, sino que son obras icónicas que tenemos que leer en algún momento y por qué no antes de los 30, ¿no? Cuanto antes mejor. Estuve revisando otros videos para no ser repetitiva, pero es que hay obras que no se pueden obviar, como es el caso de Drácula, Frankenstein, bueno, estos góticos, algunos clásicos. Por esto hablar un poco sobre los géneros sí que me da otra perspectiva, ¿no? Como una motivación diferente, porque pude explicar mucho mejor el motivo de haberlos incluido en esta lista. Espero que les haya gustado este contenido. Si ya leyeron alguno de estos libros, me lo dejan en los comentarios. Si quedaron con ganas de más, hay un vídeo en este canal que se llama Perfiles Literarios, fue el especial de enero de 2024. Es una lista de libros por rangos etarios. Quiero regalar un libro a una persona que no conozco mucho, pero a la que le quiero regalar un libro, porque sí. Más o menos por qué criterio me puedo guiar para darle un libro sin preguntárselo, sin tener que indagar mucho sobre los gustos de esta persona, pero algo más a la fija y también con mi propio criterio, ¿no? Porque al dar un libro estamos dando, bueno, que algo medio que personal, ¿no? Lo que yo quiero que leas es una conexión. Entonces, en ese vídeo hago un análisis por edades de qué tipos de libros podrían ser buenos para adolescentes, para jóvenes, para adultos y adultos mayores. Dejaré el link en la caja de descripción. Eso ha sido todo por el momento. Chao, chao y hasta la próxima vez.